Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y en el granito de arena que podamos pues apoyarnos y poner para luchar contra todo lo que estamos viviendo, pues es un gusto para mí. Así que eh, todo lo que hemos conversado con Miki es justamente el poder tener temas prácticos para que sean aplicables, ¿no? Más que una parte técnica. eh, eh, Quiero mostrarles en realidad y dar algunos pueden servir. eh, en el caso de mejorar nuestra capacidad respiratoria y en el caso de contraer COVID, entonces tener mejor respuesta. Aún en el caso de tener COVID nosotros o algún familiar o gente que conocemos, poder dar una guía que le puede servir para su eh, Este grabador. tratamiento, ¿no? Y la aplicación de la parte final, ¿no? Del post-COVID, ¿no? Las secuelas que puede dejar el COVID y cómo deberíamos tratar. Entonces, um, Miki, si me puedes permitir compartir. Déjame un segundito, a ver, estoy viendo en este momento. ¿Dónde está? Está. Creo que ya está, a ver. Sí, 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 ya está. Perfecto. Gracias. Antes de que empieces, por favor, les pedimos a todos los participantes que mantengan los micrófonos apagados para no poder interrumpir al licenciado. Por favor, les pedimos a todos que mantengan sus micrófonos apagados. Muchas gracias. Permíteme un minutito. Bien. Bien, justamente lo que eh, no es no es un desconocimiento la tragedia que estamos viviendo, ¿no? Ya a nivel mundial, no por un corto tiempo, ya por mucho tiempo. Eh, Hemos tenido un tiempo de meseta y la distensión en ese tiempo y además la segunda ola que se venía y se sabía que iba a venir ya con otras mutaciones, eh, nos ha impactado nuevamente, ¿no? En todo esto nunca hay que olvidar que el trabajo multidisciplinario sigue siendo el, el pilar para el avance eh, y la mejora del paciente y nuestra mejora en un caso de ser pacientes. No tenemos que dejar de un lado que todos nosotros tenemos el aporte eh, como personal de salud en la parte que nos corresponde eh, este problema, ¿no? Que nos ha agobiado. Bueno, no quiero entrar ya en temas de la propia clínica, etcétera, porque lo conocemos ya y lo hemos estado viendo y escuchando todo este tiempo. Dentro de lo que nos interesa saber en la parte de fisioterapia y más que en la de fisioterapia, es en la de kinesiología, es decir, en la de kinesioterapia, es decir, en la aplicación de la parte física cuanto al COVID, ¿no? Se clasifica en cuatro aspectos el tratamiento que se puede tener, ¿no? Aplicación que se puede tener de la parte kinésica, es decir, de la parte física, de la parte del ejercicio, ¿no? Como tal. En la primera es la parte preventiva, ¿no? Es decir, al decir preventiva, no nos estamos refiriendo en realidad que tal vez el término no es el correcto, ¿no? Porque en realidad no va a prevenir, ¿no? El COVID, al ser un virus, al ser un coronavirus, en realidad tiene que ver con el contagio, ¿no? Y el contagio se da en tres ámbitos esenciales, ¿no? Que es la carga viral, ¿no? Que se da, entonces por eso es que usamos eh, barbijos y no más
trabajamos en salud en el hospital, nuestras medidas de bioseguridad, barbijo, mascarilla, etcétera, ¿no? También se da por el tema de contactos, ¿no? El contacto que tenemos, por eso nos lavamos las manos, o trabajamos con guantes, trabajamos con trajes de bioseguridad, etcétera, porque el contacto que puede llegar de la mano a la boca, a los ojos o al oído, pueden producir un contagio, ¿no? Y, y de la misma manera, la, la, la parte que viene del propio paciente, ¿no? Es decir, los estornudos, la tos, que se hace especialmente en lugares cerrados donde hay mucha gente, entonces también son temas de contagio. Entonces, todos esos temas de contagio que lo sabemos, en realidad, si infringimos una eh, de esa parte que tenemos que tener en cuanto a la gente, a los clientes, en cuanto a nuestra parte laboral, nuestra parte social, familiar, etcétera. Si no seguimos esos protocolos, en realidad, por más que hagamos mucho ejercicio, seamos muy atletas, etcétera, igual vamos a contraer el COVID, ¿no? El COVID no tiene que ver, el contagio tiene que ver precisamente con los protocolos de bioseguridad, ¿no? Que seguimos. Y justamente muchos de la vivencia que tenemos ahora tiene que ver, bueno, primero que la cepa actual es una cepa mucho más contagiosa que la de la primera ola. Es más fulminante, ¿no? En 3 días puede cambiar un cuadro drásticamente y puede llegar a consecuencias fatales. Pero además de eso, es precisamente la ligereza que se ha vuelto a tener en cuanto a las medidas de bioseguridad. Y por eso nos encontramos en la situación en la que estamos ahora nuevamente, ¿no? Es un factor importante, ¿no? Si no solo conversar con los pacientes, si vemos estadísticas, tienen que ver precisamente con el contagio, tiene que ver con temas de reuniones familiares, ¿no? Porque en la familia obviamente somos más vulnerables, ¿no? Tenemos más confianza, no tomamos medidas de bioseguridad en cuanto a distanciamiento, barbijo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de preventiva, pues justamente lo que quiero hablar es que en realidad nos estamos refiriendo a que el organismo puede estar en una mejor disposición orgánica y especialmente respiratoria, que puede, en el caso de tener un contagio, poder pasarlo mucho más, más rápido, muchas complicaciones, ¿no? Incluso preventivo se puede entender porque también la parte kinésica, la parte de ejercicio, eh, genera también estímulo del sistema inmune, ¿no? Pero les repito, esto no reemplaza, es lo que quería llegar, no reemplaza las medidas de bioseguridad, ¿no? También la fisioterapia y la parte de ejercicios, especialmente respiratorios, son muy, muy útiles en la parte domiciliaria, ¿no? Los pacientes que tienen leve, ¿no? Contagios o son asintomáticos o tienen contagios leves, ¿no? O estos han llegado a neumonías aún manejables en domicilio. eh, la fisioterapia ha ayudado bastante, ¿no? Eh, la tercera aplicación es también en la parte hospitalaria, ¿no? Ya es lo que tiene que ver en las salas, que son ya pacientes con neumonías y con síndromes de distrés respiratorios agudos, ¿no? O ya pacientes con mayor complicaciones, como los que llegan a terapia intensiva, ¿no? Que ya tienen edemas y mayores complicaciones orgánicas, ¿no? Y también es aplicado en la parte post-COVID, ¿no? ¿Qué pasa con los pacientes internados y no internados que han pasado por una fase de COVID em, que requiere también una etapa de trabajo en la rehabilitación final, ¿no? Si alguno ha pasado esa parte o tiene familias o conocidos o incluso pacientes, algunos van a presentar todavía molestias, ¿no? A pesar que ya el COVID ha sido extinguido, a pesar que la neumonía, si es que han cursado con neumonía, ha sido controlada, aún el paciente sigue sintiendo, sigue sintiendo cansancio, fatiga, disnea, todavía dolor en el pecho, es porque todavía necesita trabajarse en la parte final, ¿no? Entonces vamos a ver
estos tres ámbitos, en realidad, el punto 1, 2 y 4, con mucho más énfasis en el 2, que es la parte que nos puede aún servir en ese sentido, ¿no? Em, si bien el, el COVID puede afectar de una manera multiorgánica, ¿no? Puede tener mayores énfasis, ¿no? Hay alteraciones del sistema nervioso central producidas por COVID, Guillain-Barré producidas por COVID, alteraciones digestivas, cardíacas, ¿no? Que están llevando a que no son la mayoría, ¿no? Y en realidad pueden ser derivaciones de los problemas respiratorios, pero en realidad sí, sí existen. Pero el mayor inconveniente, obviamente, es pues el sistema respiratorio, ¿no? El COVID eh, tiene ese énfasis, ¿no? Inicia obviamente en un contacto, ya sea un contacto, un contacto, es decir, manual de la boca, de la mano a la boca, los ojos, la nariz, los oídos, o incluso el tema de quien ha, no sé, estornudado, ha tosido, es decir, el sistema respiratorio es el que recibe en realidad el COVID y es el que empieza ya a tener complicaciones o no en ese sentido. Entonces, eh, ¿por qué estamos viviendo situaciones de ese tipo que llegan incluso a, a cifras alarmantes de fallecidos, ¿no? Em, Porque precisamente el sistema respiratorio, ¿no? Es pues determinante en la función, en la multifunción del cuerpo, ¿no? En el multitrabajo de los órganos del cuerpo, ¿no? Nosotros sabemos, sé que lo conocemos, pero permítame introducir de esta manera, ¿no? Sabemos que el trabajo de la respiración, el flujo respiratorio, ¿no? Va a iniciar en las vías respiratorias superiores y llega a los pulmones, ¿no? Sabemos que esa oxigenación recibida genera algo muy importante en el cuerpo, que es la energía. El cuerpo humano necesita energía. La energía es producida entre otras cosas, ¿no? Que ya van a verlas después en la parte de nutrición, pero es el oxígeno, ¿no? Los problemas de oxigenación no solo deterioran los órganos internos, sino también restringe la función de ellos porque estos tienen menor energía para trabajar, ¿no? Y esto llega a complicarse tanto que no existe ya energía para mantener las funciones vitales en los pacientes. Pues realmente el tema de la oxigenación es muy importante, ¿no? Y lo que ha hecho y lo que hace el COVID en un trabajo muy especializado que tiene el virus es precisamente producir procesos inflamatorios complejos, infecciosos en los tractos respiratorios, inicialmente superiores, luego inferiores, bronquiales, etcétera, ¿no? Y producir una sobrereacción del sistema inmune, y esta sobrereacción del sistema inmune lo que lleva es a una disminución de la capacidad vital. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que la oxigenación disminuye. Si no hay oxigenación, no hay energía. Y energía no solo en el entendido de energía para poder hacer ejercicio, sino energía en todo sentido, ¿no? Energía para producir latidos cardíacos, para producir eh, es, eh, secreciones, intercambios químicos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que eh, tiene mucha fatalidad el virus en ese sentido, ¿no? Porque ataca una parte esencial y la ataca, como les decía, con bueno, por una manera de decirlo, con una inteligencia muy distinta a otros, ¿no? Este virus se apega a las células eh, que entran en defensa, forma parte de estas y empiezan a dar mensajes equivocados hacia el organismo y se produce una sobrereacción y existe una sobrereacción inflamatoria compleja que puede terminar
en temas fatales. Les decía que esta energía es importante por el tema del funcionamiento, ¿no? Y este funcionamiento en el organismo eh, se da precisamente en la parte alveolar, ¿no? Si ahondamos un poquito más profundo y vemos en el tema de los alveolos, sabemos que el oxígeno que llega desde las vías superiores hasta los alveolos, en los alveolos por la irrigación que estos tienen en cuanto a los vasos sanguíneos que se encuentran ahí, es que estos van a través del alveolo, el oxígeno va a eh, producir, va a llevar, va a distribuir el oxígeno a los diferentes órganos internos, ¿no? Y al mismo tiempo el alveolo va a recibir el dióxido de carbono para la expulsión. Eh, ¿Por qué introduzco esto de esta manera? Porque precisamente los ejercicios respiratorios, tanto previos, ¿no? Buscando fortalecer el sistema, el aparato y el sistema respiratorio, van a buscar que el trabajo alveolar sea óptimo, que mejore. Y en una etapa post-COVID va a llevar a que este alveolo pueda, si ha sido dañado, llevar una funcionalidad, ¿no? Y en el caso de estar cursando con el COVID, de que estos alveolos se mantengan de manera activa en lo que sea posible. ¿No? Por eso la anticipación es importante, ya sea en la parte de la medicación como en la parte kinésica ¿no? Entonces, este trabajo alveolar eh, queda restringido y limitado e incluido, ¿no? En el COVID, ¿no? Por eso tenemos grandes problemas respiratorios en los pacientes que, de no ser tratados, ¿no? Avanzan a complicaciones. Una mala oxigenación eh, trae grandes problemas, ¿no? Trae alteraciones de la frecuencia cardíaca, obviamente, ¿no? Como damos una introducción sobre el papel energético que juega el oxígeno, ¿no? Al tener menos energía y el corazón tener que bombear más o mantener la cantidad de bombeo a la sangre hacia el cuerpo, lo que hace es aumentar su frecuencia, ¿no? Y eso ya conlleva un riesgo al paciente, especialmente a los pacientes adultos mayores. Lo mismo en la frecuencia respiratoria, obviamente, ¿no? Por eso la frecuencia respiratoria se altera, llega a ser un poco más superficial porque requiere el paciente meter más aire porque se está quedando sin oxígeno y el cuerpo, los órganos internos están exigiendo mantener la misma capacidad de oxígeno que la tenía antes, ¿no? Alteraciones de la presión arterial, ¿no? Que llegan a ser hiper o hipotensas y las sensaciones de ahogo, ¿no? Los grandes problemas que tiene el paciente COVID es precisamente las sensaciones de ahogo, ¿no? Esa sensación que el paciente explica, es como si tuviera una flema que viene desde abajo, pero no puede botarla y en el momento que como que quiere botarla, se siente una sensación de ahogo, de presión, que no puede respirar. Es pues un tema muy difícil, muy complicado, ¿no? Es una sensación de desesperación que posiblemente, ¿no? Porque esta es muy percibida, ¿no? La sensación de quedarse sin aire es una sensación de desesperación que es incluso mucho más intensa que una sensación de dolor, ¿no? Es por eso que necesitamos y los objetivos pre, en el mismo tratamiento, en el post-COVID, va a ser mantener la oxigenación adecuada al organismo. Por eso es importante nosotros como personal de salud, ya sea en el área en el que trabajemos, en el que estemos, tener, necesitamos en este tiempo que sea parte de nosotros un oxímetro de pulso, ¿no? El oxímetro de pulso no solo nos va a dar parámetros de cómo está nuestra oxigenación aún sin realizar ejercicio, vamos a compararla realizando el ejercicio, etcétera, sino también en un tema de contagio es vital, ¿no? Se ha visto en el manejo actual que aún la sintomatología, la multisintomatología del COVID es pues
ya no es la misma que de la primera ola, ¿no? Antes el, el, el COVID era, y todavía seguimos con ese tema, ¿no? Es temperatura y un tema respiratorio, ¿no? La temperatura ha quedado de lado, ¿no? Y los puntos más resaltantes este tiempo es precisamente alteraciones respiratorias, ¿no? Sensaciones de ahogo o depresión y aún temas digestivos, ¿no? Los temas digestivos, la diarrea, por ejemplo, y acompañada de un tema o una alteración respiratoria, puede ser signos ya en realidad de COVID. Entonces, un aspecto importante que nos va a ayudar es tener un oxímetro de pulso, ¿no? Que no es compleja la lectura y nos va a determinar la saturación de oxígeno, ¿no? El parámetro determinante de la complicación de un paciente para definir si se interna, para definir si entra a terapia intensiva, etcétera, además de los signos vitales, obviamente, pero otro determinante es la saturación de oxígeno y esta se puede medir fácilmente con el oxímetro, ¿no? Hago esta, si probablemente aún no hemos llegado al pico y seguiremos avanzando en este tema, entonces muchos de los aspectos se tratan domiciliariamente, ¿no? Entonces se tratan a distancia con los pacientes y los parámetros, como no podemos ver al paciente, además de- de los signos vitales básicos, es pues la oximetría de pulso, ¿no? La saturación nos determina criterios para avance de ejercicios, de no ejercicios, de medicación, etcétera. Entonces, decíamos que el objetivo en todo básico va a ser en realidad la oxigenación. Bien, en una etapa preventiva, ¿no? Ya en el contexto que hemos hablado en un principio. En esta etapa preventiva, eh, ¿qué deberíamos hacer? Esto obviamente en las posibilidades que tengamos, ¿no? Que pues nosotros vivimos en departamento, otros en casa, otros tienen la cercanía de una plaza, de una cancha, etcétera. Entonces, en ese sentido. Una parte importante, y esto nos sirve a nosotros eh, como personal de salud, nos sirve a nosotros como personas, nosotros como eh, quienes estamos siempre en actividad, ¿no? Es el tema de los ejercicios y bueno, los deportes aeróbicos, ¿no? Estos en realidad no son, yo sé que si decimos aeróbico, el primer pensamiento que tenemos es baile, ¿no? El baile que se y que sube, baja, claro, ese es un baile aeróbico. Pero un ejercicio aeróbico o un deporte aeróbico se define como un, um, eh, un ejercicio de baja intensidad y de tiempo largo. Por ejemplo, un trote es un ejercicio aeróbico, ¿no? Porque su intensidad no es alta, ¿no? Es decir, empezamos a trotar y la exigencia no es mucha porque es un trote, pero se lo hace por un largo tiempo. Ah, por ejemplo, les pongo lo contrario para que podamos entenderlo, ¿no? Un ejercicio anaeróbico, que es lo contrario de un aeróbico, es de intensidades altas y tiempos cortos. Por ejemplo, los que hacen pesas, levantamiento de pesas, si han visto levantamiento tal como deporte, ¿no? Levantan un montón de kilos, es solo unos segundos y los sueltan. Ese es de una intensidad muy alta, pero en un tiempo corto. En cambio, lo que se recomienda para mejorar el sistema inmune, ahorita vamos a hablar por qué, es el ejercicio aeróbico, ¿no? El ejercicio aeróbico va desde una caminata, un trote, carrera, cuerda, bicicleta, caminadora, incluso los deportes, ¿no? Eh, los deportes de esta intensidad como el fútbol, el básquet, etcétera. Les decía que esto lo tenemos que aplicar en las posibilidades que tenemos, ¿no? Es nuestro tiempo y es el lugar que vivimos y aún la situación que vivimos, ¿no? Ahorita no podemos ir a jugar un partido de fútbol, digamos, ¿no? No es correcto, necesitamos todavía mantener el aislamiento social, ¿no? Y esto va por eso, desde que podamos hacer caminatas, podamos hacer eh, trotes en lo que sea posible y ya estamos haciendo un ejercicio aeróbico, ¿no? Estos ejercicios aeróbicos van a generar
en nosotros tres aspectos importantes. El primero es que mejora la capacidad vital pulmonar. ¿Qué significa? Que lo que nos lleva a estos ejercicios aeróbicos es a que podamos mantener la capacidad de respiración que está, para la cual está diseñada el pulmón. Muchos de estos problemas pulmonares, o estas, perdón, complicaciones pulmonares que vienen por el COVID, tienen un gran asentamiento en el sedentarismo, ¿no? Se ha visto que las mayores complicaciones llegan en los pacientes con sedentarismo y obesidad, ¿no? Entonces se complica, el tiempo de evolución es mucho más rápido en nuestros pacientes que en aquellos que no. Puede haber casos y casos, es verdad, eso es todavía un tema de estudio, pero lo que se ha visto hasta ahora es eso, ¿no? Los problemas de sedentarismo y los problemas de obesidad producen complicaciones mayores. Entonces, por eso eh, puede entenderse como preventivo realizar ejercicio de tipo aeróbico, ¿no? ¿Cómo debería ser un ejercicio de tipo aeróbico em, en lo ideal? Lo ideal debería ser sin un barbijo, ¿no? Pero si tenemos la oportunidad de hacer esta caminata, este trote, etcétera, en un lugar, en un espacio donde no haya gente, hay que hacerlo, ¿no? En el tiempo que vivimos, se puede realizar ejercicios aeróbicos con los barbijos que tienen válvula, ¿no? Estos obviamente no están indicados para estar en contacto con mucha gente, ¿no? Sabemos que esos que tienen válvula lo que hace es que el que está usando ese barbijo con válvula está protegido, pero lo que expulsa esa persona sigue saliendo y puede, si es que está contagiada, puede contagiar a otros igual, ¿no? Pero les repito, en un sentido de prevención en el que estamos hablando, nos puede servir de esa manera. El segundo aspecto que trabaja un ejercicio aeróbico es la parte cardiovascular. La parte cardiovascular tiene que ver precisamente con mejorar los procesos de irrigación cardíacos y obviamente de los cardíacos hacia los órganos internos, hacia el aparato osteomuscular, ¿no? Y que eso puede ayudar bastante a evitar problemas de alteraciones circulatorias en el caso de cursar con un tema de COVID, ¿no? Uno de los problemas iniciales en la primera hora era que los temas vasculares periféricos que llegaban a ser desprendimiento de émbolos, etcétera, eso producían ya, ya sean temas hacia el pulmón o hacia el corazón fatales, ¿no? Entonces, por eso es que se indica incluso de manera preventiva o ya en el caso de cursar con COVID, tener el tomar aspirinetas, ¿no? Para evitar precisamente la formación de coágulos, pero un ejercicio aeróbico lo que hace es precisamente mantener este trabajo cardiovascular eh, central y periférico óptimo, ¿no? Entonces, nos puede llevar a una mayor complicación. Y también lo que hace estos ejercicios aeróbicos es que trabajan en el aspecto psicológico de quien lo hace, ¿no? Es decir, por eso al terminar de hacer ejercicio, lo que generalmente sentimos como sensación es una sensación de bienestar, ¿no? Podemos sentir el cansancio, dolor muscular, pero globalmente la sensación que se tiene es una sensación de bienestar, ¿no? Y eso es precisamente por lo que genera el ejercicio aeróbico, ¿no? Va a generar eh, estimulación de encefalinas, ¿no? Y que van a traer esa sensación a quien está realizando el ejercicio. Esos tres aspectos se ha demostrado que eh, aumentan la capacidad del sistema inmune, ¿no? Por eso es mucho más difícil que alguien que realiza ejercicio, especialmente ejercicio aeróbico de manera periódica, eh, llegue a resfriados o complicaciones mayores porque el sistema inmune está en un nivel mayor, ¿no? Entonces, esto puede ayudarnos, ¿no? Y el otro aspecto que puede ayudarnos si estamos hablando
ámbito preventivo es el entrenamiento, ¿no?, muscular respiratorio, ¿no? Es decir, el trabajo de la musculatura respiratoria, ¿no? Ya sea eh, accesoria o propiamente de la inspiración, nos va a ayudar. ¿Por qué? ¿No? Lo que tenemos que evitar de manera preventiva es que exista una disfunción muscular. ¿Qué pasa en el sedentarismo, no? Y mucho más en el sedentarismo que podemos llegar a tener ahora que nos encontramos eh, con temas de teletrabajo, los pacientes se encuentran con temas de teletrabajo, ¿no? Él ya no camina mucho, todo es en su casa, ¿no? Come y se sienta, está en la computadora, come, se echa, entonces eso lleva a una disfunción muscular y eso, además inmune, puede producir que el paciente tenga una complicación mayor en el tema de un contagio o este se dispare en el tema ¿no? En cambio, la musculatura fuerte puede ayudarnos a pasar rápidamente eh, o en la indicación que demos a alguien, mucho más ligera la parte respiratoria, ligera en el sentido de que si tenemos una musculatura respiratoria fuerte, entonces los temas de oxigenación van a todavía tener su complicación porque el COVID va a actuar, pero van a poder ser controlados y que se va a evitar que estos lleguen a eh, una debilidad que además del COVID nos lleve a insuficiencias respiratorias complejas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es evitar que disminuya la función muscular de los músculos respiratorios, ¿no? Porque esta debilidad va a llevarnos a la dificultad respiratoria, ¿no? La dificultad respiratoria se manifiesta con la disnea, ¿no? Entonces, los pacientes que se agitan, ya sea en pequeñas cosas, en medianas o en grandes cosas, ¿no? Están sufriendo ya de una disnea, ¿no? Y eso se ve ya en el inicio después del inicio del COVID ya sintomático, ¿no? El que es sintomático, ¿no? Que tiene síntomas, ya empieza el tema de la disnea, ¿no? Y nos lleva a tener músculos respiratorios débiles es a la fatiga. Esta fatiga es precisamente que estos músculos se cansan rápidamente al realizar cualquier ejercicio. Cuando intervenimos con pacientes que especialmente eh, con ya sea COVID es decir, con complicaciones de COVID y que estos tienen sedentarismo o obesidad. Y al no resistir mucho el ejercicio, no podemos en la parte kinésica trabajar como quisiéramos para aumentar el flujo y mejorar la capacidad de oxigenación que tiene que tener el paciente, ¿no? Entonces, esta parte es importante en el tema preventivo. ¿Qué músculos deberíamos trabajar esencialmente? El diafragma, ¿no? Los abdominales, los intercostales y en cierto punto los músculos accesorios, ¿no? Em, este entrenamiento de la musculatura lo que va a hacer es mejorar la fuerza y resistencia de estos músculos, ¿no? Esto les decía que era importante porque nos ayuda a disminuir la disnea, ¿no? Va a retrasar la fatiga, es decir, los músculos van a estar más fuertes para soportar no solo un tema de ejercicio, sino soportar aún una necesidad de oxigenación. Es decir, por ejemplo, el paciente está cursando con una dificultad de oxigenación y tiene que realizar mayor esfuerzo muscular, entonces estos músculos se van a adaptar más fácilmente a ese esfuerzo y van a poder repartir, van a ayudar a poder repartir la oxigenación correspondiente. En aquellos que no, se cansan rápido, hay más fatiga, esos pacientes tienen mayor dificultad de respirar y aún en esa necesidad de respirar no pueden suplirla en la parte muscular porque los músculos se han agotado, se han cansado. Y esto nos va a llevar a qué? A mejorar la capacidad ventilatoria, ¿no? Que es lo que queremos. Bien, ahorita vamos a ver los ejercicios que vamos a hacer porque vamos a ver el fin de esto es que podamos tener temas que puedan ser aplicables, ¿no? Entonces,
vamos a ver esto, porque muchos de estos ejercicios que vamos a ver ahora en la etapa domiciliaria se aplican en los pacientes COVID, pero también pueden aplicarse antes, ¿no? Pueden trabajar de manera preventiva en el sentido de mejorar la capacidad de los músculos respiratorios. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es aplicable en los dos ámbitos, ¿sí? Obviamente, en un paciente ya con COVID, necesitamos trabajar estos ejercicios de monitoreada especialmente con eh, teniendo los parámetros de la saturación de oxígeno, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a entender si tenemos que aplicar estos o más o qué cantidad, etcétera. Ya en la etapa domiciliaria, nos encontramos con algo importante. ¿Qué va a hacer el COVID en un paciente con con esta infección? Lo que va a hacer es alterar el patrón respiratorio, ¿no? Cuando hablamos de patrón respiratorio nos referimos al tipo de respiración ¿no? que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en el, en el varón, el tipo de respiración es generalmente la tendencia es abdominal, ¿no? Por eso van a ver que los hombres generalmente, si viéramos a alguien que no nos está observando y estamos tomando su frecuencia respiratoria, vemos que la mayor elevación que tiene es de la parte abdominal, ¿no? En cambio, la mujer es más costal, ¿no? Es costo abdominal en realidad, ¿no? Vamos a ver que si vemos a una mujer va más el tórax, ¿no? Que la parte abdominal. Entonces, esos también son patrones fisiológicos normales, ¿no? Y este patrón fisiológico nos lleva a una inspiración en un tiempo determinado y una expiración en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, esos tiempos de inspiración y expiración, ¿no? Que son fisiológicamente ya determinados y que nos llevan a tener una capacidad respiratoria óptima o al menos funcional, se alteran con el COVID, ¿no? Entonces, el tiempo que se usaba para la inspiración ya no se usa. Generalmente el tiempo de inspiración es menor al tiempo de expiración, por eso el paciente no puede hacer mayor tiempo de inspiración, ¿no? No puede hacer más profundidad porque se alteró el patrón respiratorio por la inflamación y la infección presente en el paciente. Entonces, lo que hace el COVID es alterar eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o aconsejar o practicar? Es precisamente mejorar los patrones respiratorios en el paciente. ¿Por qué? Porque este patrón respiratorio lo que va a hacer en los pacientes va a disminuir los movimientos de la caja torácica. O sea, está afectando de manera mecánica la respiración, ¿no? Por eso el paciente se fatiga, se agota, ¿no? La fuerza disminuye de los músculos respiratorios. Hay una debilidad muscular generalizada. Recuerden que habíamos visto y de manera introductoria que el oxígeno es la parte energética fundamental, no solo para los órganos internos vitales, sino también para la parte osteomuscular. Entonces, hay la debilidad muscular y eso, debilidad muscular es importante porque el paciente que no se mueve va a generar mayores complicaciones respiratorias, digestivas, entre otras, ¿no? Circulatorias, y eso nos lleva a mayor complicación, más difícil de cara al paciente. El paciente puede llegar a colapsos respiratorios más fácilmente la actividad, ¿no? Fatiga muscular, trastornos del sueño, ¿no? Una característica de muchos pacientes COVID es precisamente el insomnio, ¿no? No pueden dormir por la fatiga que se tiene, ¿no? Y la distensión de la parte pulmonar, es decir, no se absorbe, no se usa la capacidad pulmonar total, ¿no? Por la restricción que se está teniendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a mejorar la disnea, la disnea, esa sensación de agitación, evitar complicaciones, eso busca los ejercicios que vamos a ver en un momento, preservar la función muscular y mejorar los estados de ansiedad. O sea, tiene todo ese objetivo y puede tener efecto en todos estos puntos el ejercicio. Bien, ahorita vamos a explicar los ejercicios, pero de manera de manera protocolar, ¿cómo debemos trabajar los ejercicios? ¿No? El tema de ejercicio generalmente lo ve muy
primero la sensación, ¿no? O sea, yo siento que tengo que hacer más ejercicio, no siento que es mucho ejercicio, siento que es poco. Sí, es difícil hacer una medición objetiva, pero ya en estos parámetros del tratamiento respiratorio ya existen protocolos determinados de los ejercicios. ¿Cómo deberíamos avanzar en estos protocolos? Esto nos va a servir mucho en los ejercicios que vamos a ver en un momento. La primera etapa, es decir, el primer contacto que ya esta persona tiene que tener eh, para hacer los ejercicios, y esto también es aplicable en la etapa preventiva, ¿no? Es primero realizar ciclos de respiración de 3 minutos en 3 series. ¿Qué nos referimos a eso? Que los ejercicios puedan tener una duración de 3 minutos inicialmente, ¿no? Se puede descansar un minuto, volver a otra vez a hacer 3 minutos, descansar un minuto, volver a hacer eso otra vez 3 minutos, ¿sí? Entonces, esto es importante, porque en los ejercicios respiratorios tenemos un problema. Estamos pidiendo el esfuerzo a un paciente que tiene dificultad para respirar. Le estamos pidiendo que respire más profundo a un paciente que tiene dificultad de respirar. Entonces, tenemos que medir y evitar llegar a una fatiga respiratoria. Por eso, parámetros que nos van a dar facilidad, si aún estamos avanzando muy rápido, es si se enrojecen los ojos, ¿no? Las escleras de los ojos ponen rojos o el paciente empieza a sentir dolor de cabeza o mareos. Si eso pasa, lo que tenemos que hacer es detener un momento los ejercicios respiratorios, esperar a que pase estas sensaciones y volver a trabajarlos. Pero les repito que la primera parte deberíamos trabajar de esa manera, hacer 3 minutos de estos ejercicios, descansar un minuto, volver a hacer otros 3 minutos, descansar un minuto, volver a hacer otros 3 minutos. Inicialmente debemos trabajar de esta manera con los pacientes. Con nosotros, si estamos hablando de un tema preventivo o a quien estemos nosotros guiando o asistiendo, ¿no? O seamos nosotros los que estamos recibiendo la terapia. Ya cuando esto no me ha causado estas sensaciones de fatiga, no me ha causado estas sensaciones de cansancio, de dolor de cabeza, etcétera, puedo avanzar a la siguiente etapa, donde ya en realidad ya no vamos a llegar a 3 minutos, sino vamos a llegar a 10 minutos continuos, ¿no? 10 minutos continuos en 2 series, ¿no? Ya, el descanso obviamente va a ser de unos 5 minutos y ya es mayor y otra vez otros 10 minutos. Entonces, hacer ejercicios respiratorios 10 minutos y si van a ver, y si aplican lo que vamos a ver en un momento de ejercicio, van a ver que a un principio es agotador y sí genera esa sensación de mareo o dolor de cabeza, especialmente si estamos sedentarios, ¿no? Y más este tiempo si estamos sedentarios. Me refiero a sedentarios en el sentido que no estamos haciendo deporte o no tenemos muchos temas de caminatas o ejercicios o deportes aeróbicos, ¿no? Y ya más adelante, en la última etapa, deben realizar ciclos más allá de los 10 minutos. ¿No? Pueden llegarse a 15, a incluso a 20, pero por lo menos a 15 minutos de trabajos respiratorios. Ahora, vamos a la parte que nos interesa mucho, la parte práctica. Un ejercicio en el que podemos trabajar nosotros aplicándonos o en otros aplicándoles es la técnica de bloqueo, que no es compleja, ¿no? Va a tener beneficios, especialmente la ventilación, la oxigenación, el volumen vital y todo eso. Lo vamos a hacer en 2 regiones, en 2 partes. Primero, vamos a hacer esto de manera vamos a poner nuestras manos en un momentito, por favor. Quiero ver si se está viendo. Ahora sí. Inicialmente, entonces, esta técnica de bloqueo lo que va a buscar es mejorar la ventilación. ¿Qué pasa
les decía con los pacientes o quien está causando COVID, ¿no? Es que la respiración tiene que ser muy superficial. Es esto, ¿no? Entonces, lo que va a buscar esto es que, y esto produce alteración en la ventilación. Entonces, lo que vamos a hacer es mejorar la ventilación, llevando a que los ciclos de inspiración y expiración sean más largos. Entonces, podemos poner en el pecho inicialmente las manos, ¿no? En caso de las damas, por encima del seno. Y lo que vamos a pedir al paciente es que pueda inspirar siempre por la nariz, meter aire, y luego expirar. Ahora, cuando yo le pido que inspire y luego expire, al expirar, ya sea si yo me estoy haciendo o estoy trabajando con alguien, lo que voy a hacer es apretar el pecho. Cuando boto el aire, voy a apretar el pecho. Esto me va a llevar a que ya no haga, sino haga, y eso me va a llevar a que pueda inspirar mejor y aprieto inicialmente. Luego, ya a la altura de las, y en el caso de las damas por debajo del seno, lo mismo. Metemos aire y al botar, al expirar por la boca, aprieto. Aprieto hasta quedarme sin aire y otra vez. Y aprieto. Entonces, eso en el tiempo que hemos hablado, es decir, me refiero en este protocolo que hemos visto, nos sirve muchísimo, ¿no? Y nos puede servir en cuanto a los, también a quienes estemos aconsejando o a quienes estemos cercanos, ¿no? Este es el primer contacto respiratorio que se tiene con el paciente y ayuda bastante a mejorar esta parte de los ciclos respiratorios, ¿no? Esta parte del patrón respiratorio que ha sido alterado. Ahora, antes de avanzar, esta parte en todos los ejercicios que hagamos, esta parte de meter aire y botar por la boca se puede hacer en tres intervenciones, en tres niveles, ¿no? El primero es que yo voy a pedir al paciente, o si yo estoy trabajando, es que meta aire por la nariz siempre, y como estoy empezando, puedo botar con la boca abierta, es decir, esto especialmente en los adultos mayores, ¿no? Porque en los siguientes niveles, si yo empiezo con los siguientes niveles, probablemente el paciente va a toser y esa tos le va a evitar otra vez inspirar y eso se complica, ¿no? Además que provoca una irritación en el paciente, en la garganta, etcétera. Entonces, lo primero que inicio es, ya aplico esto. El segundo va a ser, segundo nivel de especialmente de la expiración, va a ser que voy a meter por mi nariz y voy a soplar como soplar una vela. Apliqué esto al... Y ya, si es que hemos podido avanzar en esto, en esta parte, por ejemplo, en la hospitalaria, llegamos hasta acá, pero ya en un paciente que está trabajando avanza mucho más rápido. Ya la siguiente es, eh, se llama esto con labios fruncidos, ¿no? Es decir, evitamos que el aire salga, hacemos fuerza para que el aire salga con mayor dificultad. Entonces es esto, es... El aire está saliendo con dificultad, ¿no? Lo mismo aplicando presiones y presiones, ¿no? Pero si hacemos los dos primeros, es decir, y especialmente está bien, ¿no? Si llegamos a eso, está muy bien. Estamos teniendo un buen trabajo y estamos mejorando la ventilación del paciente. Entonces, inicialmente, ese es un ejercicio que podemos trabajar, les decía, en esta etapa o de manera preventiva. Otros ejercicios también importantísimos, determinantes y que tienen que trabajarse siempre,
van a ser los ejercicios diafragmáticos, es decir, el estímulo diafragmático como tal. Y ahí les decía que también en estos ejercicios podemos trabajar la boca abierta, esto soplando, o con labios fruncidos. ¿Sí? Podemos trabajar en estos tres ámbitos. Estos ejercicios respiratorios eh, diafragmáticos pueden trabajarse echados de espalda, es decir, en decúbito supino o cúbito dorsal, pero también pueden trabajarse en sedestación, ¿no? Entonces, podemos trabajar los dos. En un ámbito hospitalario, generalmente empezamos a trabajar de manera en decúbito en el paciente, ¿no? ¿No? Y después llegamos a la parte del tema diafragmático. Pero en casa, si no tenemos una complicación mayor, podemos iniciar directamente en el paciente en sedestación. Y lo que vamos a hacer es sentar, vamos a cumplir el mismo ciclo, pero vamos a darle un estímulo al diafragma. Por eso, yo voy a sentir, para que pues, debajo de la apéndice exifoides, ¿no? A los pacientes les decimos a la altura de la boca del estómago, ¿no? Para que se pueda entender, ahí. Entonces, meto aire y al meter aire, ¿qué tengo que hacer? Tengo que inflar mi estómago, porque ahí estoy trabajando el diafragma, estoy dándole un mayor estímulo al diafragma, ¿no? Estas inspiraciones que vienen solo del tórax, si ustedes intentan hacer eso, no van a poder inspirar mucho. Pero si yo intento inflar mi estómago, a los pacientes les decimos, levanta, que se levante tu mano, tu nariz, que se levante tu mano. Entonces hace, ¿no? Saca el estómago y luego sopla. Y al soplar, apretamos el diafragma. Metemos aire y soplamos. Apretamos el diafragma, ¿no? Este ejercicio es muy importante, no es complejo de hacer y en el tema de saturación de oxígeno, ¿no? Se ve en ese momento, por lo general, se ve avance en las saturaciones de oxígeno, ¿no? Entre 10 hasta 20 puntos de avance, ¿no? De porcentaje en el avance. Entonces, son muy importantes, no son complejos de hacer, ¿no? Y los seguimos en cuanto al protocolo que hemos hablado. Les repito, esto también puede hacerse en decúbito, ¿no? El paciente echado y lo mismo, ¿no? Estas son las manos a la altura debajo del apéndice exifoides y es pedirle igual que infle las manos, o es decir, que se levanten las manos, que infle el estómago y que bote, ¿no? Y al botar, o sea, otros ¿no? Son denominados ejes de palanca. Son elementos de palanca porque trabajan con miembros superiores y miembros inferiores. Entonces, parte de trabajar el ritmo respiratorio, ¿no? Dándole mayor tiempo a la inspiración y a la expiración, ya estamos estimulando el diafragma, ya puedo avanzar otro ejercicio más, ¿no? Y estos ejercicios podemos trabajar de palanca, se pueden trabajar en un decúbito dorsal o también en sedestación. En la parte hospitalaria generalmente empezamos en decúbito, ¿no? Por lo que hemos hablado antes y luego llegamos a trabajar en sedestación. Pero ¿qué implica? Que vamos a trabajar con miembros superiores y en miembros inferiores. Entonces, lo que hacemos es pedir al paciente que mantenga este tema de la respiración y de inflar su estómago. Pero al mismo tiempo lo que vamos a hacer es llevar a que este paciente eleve los miembros superiores, ¿no? Entonces vamos a meter aire por la nariz, inflamos el estómago y levantamos los brazos al mismo tiempo. Entonces hacemos. Al bajar, soplo o boto el aire. Otra vez, meto aire. Soplo.
Estos pueden ser de esta manera o incluso podemos hacer apertura, ¿no? Es decir, podemos pedir igual que meta aire y al meter aire abrimos los brazos, hacemos y al soplamos y otra vez metemos y soplamos. Estamos trabajando con miembros superiores. Si han visto la manera de la respiración, no es esa, ¿no? Sino es la que se busca. A un principio es posible que, que estemos así o que estemos trabajando así con el paciente porque no está con dificultad respiratoria, pero lo que tenemos que llegar o buscamos llegar es a tener mayores tiempos de inspiración y de expiración. Eh, También pueden trabajarse estos mismos ejercicios diafragmáticos, los que habíamos visto, y estos de presión, el diafragmático y esos de bloqueos en un paciente en decúbito lateral, ¿no? Esta posición es precisamente importante cuando tenemos a pacientes que se fatigan mucho, ¿no? Que aún no soportan mucho la actividad respiratoria o el ejercicio respiratorio. Entonces, esta posición le permite poder asimilar mejor el ejercicio y obtener los mismos beneficios. Entonces, si nos encontramos haciendo esto, o el paciente o quien estamos guiando se encuentra en estos ejercicios y se fatiga mucho y a pesar que no puede pasar los 3 minutos sin fatigarse, o no llega a los 3 minutos y se ha fatigado, a los 3 minutos del ejercicio, entonces podemos usar esta posición, ¿no? Usar un decúbito lateral y trabajar el ejercicios de compresión y estos ejercicios diafragmáticos. Una buena sugerencia y una buena terapia en el paciente es pedirle que pueda estar en decúbito prono, ¿no? O en decúbito ventral, se llamaba antes, ¿no? Esta posición y es mundialmente conocida, ¿no? Y se ve mucho, antes sí se trabajaba, ¿no? Pero ahora se hace mucho énfasis en los pacientes que tienen COVID, ¿no? Porque lo que produce esta posición es que mejora la ventilación, ¿no? En el paciente. Si hacemos una comparación con un oxímetro en un paciente que está en decúbito dorsal, es decir, de espalda, y en un paciente que está boca abajo, hay una diferencia. Tenemos que, además del tema de los ejercicios, la parte final digamos, de la intervención de los ejercicios va a ser que el paciente pueda estar eh, un tiempo prolongado, ¿no? Algunos protocolos sugieren hasta 10 horas, ¿no? En el día, no siempre continuas, pero que puedan hacerse dentro de las 24 horas de estar en un decúbito prono, ¿no? ¿No? Esto, usted les decía, porque nos mejora la mecánica, o sea, nos mejora el flujo respiratorio porque mejora la mecánica respiratoria, ¿no? Eh, es, es- es como si hubiera una mayor libertad para expansión de, del tórax y obviamente de los pulmones, y eso produce una mejor oxigenación. Entonces, es un, es un protocolo, el que estén en decúbito ventral, está comprobado que tiene efectos positivos en la oxigenación en el paciente. Bien, ya en una etapa post-COVID, ¿no? Ya el paciente, ya sea que ha salido del COVID en domicilio o ha salido del COVID en una etapa hospitalaria, ¿no? Requiere que se pueda trabajar, que se pueda hacer una evaluación del paciente para aplicar un plan mm, largo o a largo plazo o a corto plazo para las complicaciones que puede tener por el COVID, ¿no? La, lo que se ha visto, especialmente en los pacientes que han estado hospitalizados, ¿no? Las neumonías que han llevado a una fibrosis, ¿no? Esa fibrosis lo que ha producido es que
ha disminuido su capacidad funcional respiratoria y son pacientes que a pesar que ya no cursan con COVID, aún tienen esas sensaciones, ¿no? Esas sensaciones de agitación, les decía, esos dolores de pecho, ¿no? Aún se sienten como que hacen cualquier esfuerzo y tienen un problema para poder adaptarse, ¿no? Etcétera. Entonces, en esta etapa eh, ya tiene que realizarse, eh, ot- además de ejercicios, se tiene que hacer antes una evaluación y determinar si el paciente ha recibido estos ejercicios, mantenerlos o, según la evaluación, aumentarlos, ¿no? Aumentar la complejidad de estos ejercicios, ¿no? Em, y este tratamiento post-COVID lleva tiempo, ¿no? Lleva meses del trabajo cuando la fibrosis ha sido, em, ya le ha producido complicaciones respiratorias al paciente. Antes de entrar un poco más en lo que podríamos hacer en la etapa post-COVID, es importante que también tenemos que el tema respiratorio es el que hemos conversado ahora, pero también existe una complicación muscular, ¿no? Se pierde un gran porcentaje de la fuerza muscular porque el paciente obviamente está en, en cama, a pesar que pueda, según su estado, caminar, sentarse, etcétera, aún así va a perder fuerza muscular, va a perder masa muscular, entonces también es importante ese trabajo, ¿no? Pero esencialmente es la parte respiratoria. Bien, entonces en una etapa post-COVID, ya cuando el paciente está abandonando el hospital o ha salido ya de la crisis en casa, entonces les decía que se tiene que hacer evaluaciones iniciales, ¿no? Una evaluación simple, por ejemplo, es pedir que el paciente se siente y se pare, se siente, se para, se siente, se para. Si eso no trae fatiga en el sentido de no trae esa sensación, entonces podemos avanzar a un nivel más fuerte de ejercicios que les voy a mostrar ahora. O eh, si en el caso que aún el paciente se quita, siente dolor de cabeza, etcétera, y mantener todavía esa rutina, la rutina inicial de ejercicios que hemos tenido, ¿no? También si determinar esto en el tema de marchas, de caminatas, etcétera, ¿no? De pedir al paciente que haga la marcha de los 6 metros, se llama, ¿no? Donde el paciente simplemente camina 6 metros y lo hace eso hace 3 vueltas eso, y si este no tiene eh, una disnea eh, importante o fatiga, entonces significa que podemos avanzar a mayores. Entonces, si se mantiene con la rutina, seguimos evaluando en estas pruebas de campo y obviamente con el oxímetro de pulso, pero si hemos avanzado en esto y necesitamos progresar en esto, hay dos ejercicios que nos pueden servir en ese sentido, dos ejercicios importantes. El primero es que ya sabe el paciente, le hemos enseñado a hacer inspiraciones, pero podemos hacer ahora inspiraciones lentas progresivas. ¿Cómo son estas? Le voy a pedir al paciente que meta aire en 3 tiempos, pero cada vez que mete aire, lo tiene que hacer sin botar la primera bocanada que ha tenido, luego sin botar la segunda y luego expirar. Mire, le pido al paciente que meta aire. No bota. Sin botar, mete más aire. Sin botar, mete más aire. Y luego expulsa. Lo voy a hacer ahora sin hablar. Si se puede percibir, he metido aire, no he botado, sino he cortado ahí y sobre lo que tenía he metido más, sobre lo que tenía he metido más y luego expulsar. Y eso puedo hacer hasta en 5 tomas de aire, puede hacerse ese ejercicio. Y eso es muy buen ejercicio ya para, para mejorar la capacidad ventilatoria, ¿no? Eh, Otros ejercicios que ya pueden hacerse más complejos
son estos ejercicios de palanca que ya van a trabajar también miembros inferiores, ¿no? Habíamos visto inicialmente los miembros superiores trabajando ya sea en echados, ¿no? En decúbito dorsal, en decúbito supino y luego en sedestación, pero también pueden trabajarse ejercicios ya con cadera y ejercicios con los miembros inferiores. Voy a mostrar uno para que pueda entenderse. Puedo ver si sí, sí, está bien. Entonces, puedo pedir al paciente que meta aire y al meter aire voy a elevar la cadera, voy a hacer soplo y bajo. Otra vez, meto aire, soplo y bajo. O también extendiendo la rodilla, le pido al paciente que meta aire y soplo y doblo, meto aire, soplo y doblo. Y eso nos está generando ya mayor esfuerzo, ¿no? Estos ejercicios post-COVID también pueden ser parte de un trabajo preventivo, pueden aplicarse en la primera etapa, ¿no? Si hemos avanzado en los otros ejercicios y no tenemos ya ningún tema de fatiga, entonces podemos encontrarnos con y avanzar estos otros ejercicios. Para ya concluir, ¿no? Es que también es importante que sigamos cuidándonos, ¿no? Porque cuidarnos es ser responsable y ser responsable es realmente amarnos a nosotros y a nuestra familia. Eso es lo que quería compartirles, dejar especialmente la parte de los ejercicios y espero que les sirva y que puedan utilizarlo. Y si hay alguna consulta o preguntas, estoy pues presto a responder. Agradecemos mucho la participación del licenciado y pues a todos los que están en la reunión, por favor, si tienen alguna pregunta, aprovechemos para que podamos salir de las dudas y también pueden hacerlo por el chat. De ese momento voy a abrirlo para poder ver si alguien tiene algún tipo de consulta. Espero que sea porque ha estado muy claro y se ha entendido. La práctica del ejercicio es importante, entonces, en lo que puedan realizarlo les va a servir mucho. ¿Verdad? Claro, ¿no? Exactamente. Colegas, ¿alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, colegas? Bueno, entonces damos las gracias al licenciado Javier Sucre, quien se ha dado el tiempo para poder explicarnos. Tenemos una pregunta de Rosario Sánchez Castillo. Una pregunta, ¿durante qué tiempo se realiza y cuántas veces al día? Y Gracias, esto. buena pregunta. Justamente poníamos esa parte del protocolo, ¿no? Inicial de los ejercicios. Tiene que realizarse el ejercicio, la primera fase que se puedan trabajar durante 3 minutos continuos, ¿no? Esos 3 minutos podemos distribuirlo en cantidades, ¿no? 20 repeticiones, de cada ejercicio 15, o sea, no hay problema la cantidad, lo importante es que pueda durar 3 minutos. Después de los 3 minutos, tengo que esperar 1 minuto. Después de 1 minuto, vuelvo a hacer otra vez 3 minutos
espero un minuto, vuelvo a hacer 3 minutos. Esa es la primera parte. ¿Cuánto tendría que ser eso? Tendría que ser esto que les he dicho de 3-1-3-1-3-1 por al menos 3 veces al día tendremos que trabajar, ¿no? Puede que si al iniciar esto no haya ningún problema de fatiga, no hay mareo, no hay agitación, nada. Entonces, si eso pasa y los niveles de saturación son buenos, entonces paso al siguiente. Es ya un trabajo de 10 minutos. Descanso ya un poquito más de tiempo, puedes trabajar de 2 a 5 minutos y luego vuelvo a hacer otra vez 10 minutos continuos. Eso también trabajarlo 3 veces al día. Por lo general, en la etapa, les decía, en la etapa hospitalaria, llegamos hasta aquí, ¿no? Tal vez menos, porque ya los pacientes están menos tiempo en el hospital, pero la primera ola, que generalmente se quedaban 14 días, casi todos, entonces llegábamos a esta segunda parte, ¿no? Entonces el paciente se iba con una buena capacidad ventilatoria. Ya el tercer nivel eh, protocolizado debería ser que ya realizamos más de 10 minutos continuos, ¿no? Se llega hasta 15 minutos continuos de ejes respiratorios, igual con descansos de 5 minutos y otra vez 15, esto haciéndolo 3 veces al día, ¿no? Pero, ¿cómo sé cuándo tengo que acabar qué nivel? Primero, el tema de fatiga, ¿no? Les decía, es importante ver si el paciente siente dolor de cabeza por el ejercicio, si se ha agitado por el ejercicio. Si se ha agitado, está bien, en el sentido que hemos estimulado, pero no puedo avanzar yo a otro nivel, ¿no? Y si el paciente tiene una fatiga muy importante, es necesario parar un momento, que recupere, que esté tranquilo y otra vez volver a iniciar. De esa manera deberemos trabajar. Buenas noches, colegas. Una consulta. ¿También es adecuado realizar, digamos, los ejercicios con inflado de globos? Porque yo había pasado y me dieron ese ejercicio, pero lamentablemente afecta mucho el dolor de cabezas. ¿Es normal o es lo que no entiendo? Si es adecuado también seguir con esos mismos ejercicios, aparte de los ejercicios que se está indicando el licenciado. Gracias. El, el ejercicio con el globo en realidad no está indicado para un paciente COVID, ¿no? Em, Generalmente estos ejercicios son aplicados en otras patologías obstructivas de pulmonares, ¿no? Pero el paciente COVID no. ¿Por qué? Porque el trabajo, y justo lo que indicaba la- la colega, es que el trabajo eh, que produce el globo ¿por qué le ha llevado dolor de cabeza? Porque le ha llevado la fatiga, ¿no? Le ha llevado la fatiga, ¿por qué? Porque además del esfuerzo que le estamos exigiendo, ha sobrepasado su capacidad para poder asimilar el ejercicio y en vez de ser beneficioso, le está trayendo complicaciones, está trayendo una fatiga. Entonces, no está indicado el trabajo con el globo, no en esta etapa, ¿no? Posiblemente este trabajo puede realizarse en un paciente post-COVID, pero aún así los protocolos actuales no hablan de un trabajo con los globos, ¿no? Este trabajo con los globos se utilizaba mucho se utiliza mucho en temas restrictivos, ¿no? Pero no en un paciente COVID que tiene gran compromiso de su capacidad recomendable. Estimado Javier, tenemos otra pregunta aquí en el chat y dice, para un paciente que está con el 80% de los pulmones afectados o más, ¿se puede realizar los mismos ejercicios o algún otro tipo de ejercicio leve en específico a modo de tratamiento en caso de la tercera edad específicamente? Súper, gracias. Sí, justamente en realidad los ejercicios que debemos hacer con un paciente de ese tipo es en decúbito lateral, ¿no? Les había mostrado una fotito de decúbito lateral. ¿Y cuál es el ejercicio? Solamente el de la compresión
Es el paciente de costado, hago la compresión en tórax y luego en costillas, y el ejercicio diafragmático, ¿no? El que decimos eleve, pero eso en un decúbito lateral. Sí o sí tiene que ser un decúbito lateral, ¿no? No va a soportar el paciente otra posición, y es más, otra posición le va a llevar a una insuficiencia. Entonces no tiene que trabajarse solo en decúbito lateral. Esos dos ejercicios, siempre con el tema de la oximetría, midiendo la oximetría del pulso, y también le va a ayudar mucho aún a este paciente el estar en un decúbito ventral, ¿no? En un decúbito prono, es decir, echado de estómago, con el estómago elevado, ¿no? Poner una almohada elevada para que se eleve, es decir, que esté elevado el sacro para que pueda entenderse la posición, ¿no? La que quiero expresar, y de esa manera va a mejorar su ventilación. No se tiene que hacer otro tipo de ejercicio hasta tener una mejora de su capacidad funcional. Entonces, solo, repito, decúbito lateral, la compresión y el ejercicio diafragmático. Solo eso por lo pronto, y solo en la primera etapa, ¿no? Es decir, realizando los 3 minutos que hacíamos, ¿no? Y es más, podemos encontrarnos que a pesar que de esa estandarización, esos 3 minutos pueden realizarse a veces. Hemos tenido casos donde hemos hecho una vez, en vez de hacer 3, 1, 3, 3, 1, hemos hecho solo 3 en la mañana, 3 tarde, 3 en la noche. Luego hemos ido avanzando a 3 en la mañana, 1 minuto, 3, otra vez 3 minutos en la mañana, y eso repetirlo en la tarde y en la noche. Luego hemos avanzado ya a hacerlo 3 veces, ¿no? Pero es importante el decúbito lateral en esos pacientes. ¿Alguna otra pregunta, estimados colegas, antes de despedir al licenciado? Licenciado, buenas noches. Licenciado Sarmiento, licenciado Sucre, muchas gracias por esta charla que nos están brindando a los colegas. Muy al margen a todo de lo que usted ha indicado, licenciado, yo quisiera hacerle una pregunta con relación al personal expuesto directamente con los pacientes, es decir, ¿cómo podríamos hacer nosotros para la respiración, digamos? ¿Cómo le puedo formular la pregunta? Nos colocamos los EPPP, nos colocamos lo que es las máscaras, los respiradores o los full face, y nosotros a estar expuestos directamente con el paciente, empieza a producirse lo que son ya después los dolores de cabeza, un poco de dificultad respiratoria, y bueno, nosotros que estamos atendiendo al paciente, ¿no? ¿Cómo podríamos disminuir esa sensación desagradable de falta de respiración también y esos dolores de cabeza? Por favor, licenciado, y muchas gracias. Gracias por la pregunta. Realmente eso nos sucede, ¿no? Especialmente cuando hemos empezado a usar los EPPs más complejos, ¿no? Las full face, esas máscaras, realmente pasa lo que nos indicaba. Dos cosas son importantes en esto. Mientras nos encontramos con los EPPs, ¿no? Es tratar de tener respiraciones nasales y luego botar por la boca. Lo que pasa es que lo que nos lleva el EPP generalmente es así, no estar con la boca abierta. Eso produce que tenga mayor asimilación de dióxido de carbono. Ya la tenemos, porque en realidad al estar con el barbijo, con el EPP, la máscara, no estamos expulsando del todo el dióxido y volvemos a absorberlo. Por eso son los dolores de cabeza, por eso son por la fatiga. Pero lo que puede disminuir es tener una respiración que cuesta al principio, porque como uno empieza a usar los EPPs y se encuentra cerrado completamente, la primera opción que tiene el cuerpo para generar más oxígeno es por la boca. Entonces lo que tenemos que hacer es respirar por la nariz y por la boca. Hacer el ciclo respiratorio normal. Uno. Y segundo es que hay que estar bien hidratado, ¿no? Ya sea antes de nuestros turnos o después de los turnos, hay que hidratarse bastante, ¿no?
esta sensación de sequedad que tenemos en la garganta, no solo una sequedad porque hemos estado respirando por la boca o hemos tenido muchos ciclos de respiración por la boca, sino que también eso nos ha llevado a una deshidratación. Entonces hay que hidratarse. Es muy importante estar hidratados, ¿no? Antes, les decía, pues, y tener ese tema de la respiración. Eso nos va a ayudar bastante. Prueben de esa manera y van a ver que se tiene una menor tendencia a esta cabeza y estas fatigas. No va a ser del todo, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos expulsando el dióxido de carbono como se debe, ¿no? Más bien lo estamos volviendo a absorber, pero nos va a dar un alivio mayor al inicial. Muy amable, muchas gracias, licenciado. Un gusto. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Antes de terminar con la exposición del licenciado. Bueno, entonces damos las gracias al licenciado Sucre. Javier, te quedo muy agradecido por darnos tu tiempo y poder compartirnos tus conocimientos y más que todo tu experiencia a todos los colegas que formamos parte de esta reunión. De parte de Radioactivos, te damos las gracias por compartir con nosotros. Esperamos tenerte en futuro, tal vez en otro tipo de charlas para poder compartirnos. A todos los colegas también les avisamos que el día jueves tenemos la segunda sesión de estas conferencias, donde vamos a tener a la colega, la profesional de nutrición, que nos va a dar consejos igual para la alimentación en torno al fortalecimiento de nuestro sistema para enfrentar esto del COVID. Estimado Javier, licenciado, muchas gracias por compartir con todos nosotros. Un placer, gracias por la invitación, agradecido. Y bueno, estamos para ayudarnos, para apoyarnos y yo para servirles cuando gusten, así que estoy pues presto. Un abrazo, cuiden, bendiciones y que también sus familias estén bien. Muy bien, colegas, entonces no se olviden, el día sábado, el día jueves tenemos la segunda sesión a propósito para poder nutrirnos de más información. Tengan todos buenas noches.